Bueno, ¿no estás un poco lejos de la cocina de la azafata? Esas fueron las 9 palabras que desataron una tormenta de fuego a 30.000 pies de altura. La mujer que las pronunció, una agente de puerta de embarque con un historial impecable, no tenía ni idea de que le estaba hablando a la capitana del Boeing 787 al que se suponía que debía embarcar. Pensó que estaba poniendo en su lugar a una mujer desubicada. Pero 5 minutos después, la agente de puerta y toda su tripulación se quedaron sin trabajo, escoltados fuera de la terminal en desgracia. Esta no es solo una historia de venganza. Se trata de lo que ocurrió después de que las cámaras dejaran de grabar, cuando terminó el momento viral y comenzó el duro karma de la vida real. Quédate, porque el giro final es uno que no verás venir. A la capitana Eva Rostova le encantaba la tranquilidad del aeropuerto antes del amanecer. Era un espacio liminal, un mundo que contenía la respiración ante el caos frenético del día. Los suelos pulidos de la terminal del JFK reflejaban las estériles luces fluorescentes en largos y silenciosos rayos. El aire zumbaba con el zumbido sordo de la ventilación industrial y el lejano gemido de un remolcador de equipajes. Para Eva, este era el santuario ante el cielo. A sus 34 años, era una veterana en un mundo que aún la veía como una novedad. Su impecable camisa blanca de piloto estaba almidonada a la perfección. Las 4 franjas doradas de sus charreteras relucían. Significaban un mando que se había ganado 10 veces, a través de abrasadores aterrizajes en el desierto de Afganistán con la fuerza aérea y peligrosas travesías del Atlántico Norte con un clima que haría presa de un marinero experimentado. Era una de las menos de 150 pilotos de aerolíneas negras en todo Estados Unidos, y una de un número aún menor, casi mítico, en ostentar el rango de capitán en una importante aerolínea internacional como Global Wings Air. No llevaba esta estadística como una carga, sino como un hecho, un punto de referencia en una realidad que navegaba con una profesionalidad inquebrantable. Su rutina previa al vuelo era un ritual. Café solo. Una revisión exhaustiva del plan de vuelo. Un viaje transatlántico de Nueva York a Londres Heathrow. Analizó los mapas meteorológicos, anotando la posición de la corriente en chorro y una zona de turbulencia prevista sobre Terranova. Fue meticulosa, no dejó nada al azar. Volar una máquina de 250 toneladas con más de 300 soles a bordo era una responsabilidad que sentía en lo más profundo de su ser. Caminando hacia la puerta de 24, con su maleta con ruedas deslizándose silenciosamente tras ella, sintió el familiar cambio de atmósfera. La zona de la puerta era una isla de energía agitada. Los pasajeros ya llenaban el podio, sus rostros una mezcla de ansiedad y derecho. Escudriñó a la multitud con ojo experto, su mirada profesional y distante. Detrás del mostrador había 2 figuras. Una era un joven, Ben, que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Sus ojos se movían nerviosamente entre la pantalla de su computadora y la creciente fila. La otra era la agente principal de la puerta. Su etiqueta con el nombre decía Karen Miller. Era una mujer de casi 50 años, con una melena rubia perfectamente peinada y una mirada que temblaba. Irradiaba un aura de autoridad absoluta e incuestionable sobre su pequeño feudo de mostradores laminados y escáneres de tarjetas de embarque. Les gritaba instrucciones a una familia que se esforzaba por cargar su equipaje de mano, con voz aguda y quebradiza. Eva se acercó a la fila de acceso de la tripulación, un pasillo separado y vacío junto a las filas principales de embarque. Sacó su identificación y pasaporte de la aerolínea, teniéndolos listos. Era un procedimiento estándar registrarse con los agentes de la puerta antes de dirigirse a la pasarela de embarque hacia el avión. Karen Miller terminó con la familia, despidiéndolos con un gesto de la muñeca. Se giró, recorriendo con la mirada a Ava como si fuera un mueble, y gritó, «Siguiente», a la fila principal de pasajeros. Ava se aclaró la garganta suavemente. «Disculpe», dijo, con voz tranquila y serena. Karen giró la cabeza bruscamente hacia ella. Observó el uniforme de Ava, pero sus ojos parecieron registrar una desconexión.
Un error de cálculo en su cerebro. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa condescendiente. Bueno, no estás un poco lejos de la cocina de los auxiliares de vuelo, dijo, con la voz lo suficientemente alta para que la oyeran los primeros pasajeros de la fila. La tripulación de cabina embarca con su grupo. Ya lo saben. Algunos rieron disimuladamente. El rostro de Ava permaneció impasible. La tormenta acababa de llegar, justo a tiempo. El aire se densificó con una tensión repentina e incómoda. Las risitas de la fila de pasajeros se apagaron, reemplazadas por el torpe arrastrar de pies. Ahora eran testigos, no solo viajeros. Ava sostuvo la mirada de Karen Miller con una expresión indescifrable. En su interior, una ira familiar y cansada comenzó a latir, una emoción que había aprendido a contener con férrea disciplina. Soy la capitana Rostova, dijo Ava simplemente, sin que su voz delatara la punzada del insulto. Deslizó sus credenciales por el mostrador. Estoy aquí para embarcar en el avión para mis comprobaciones previas al vuelo. Karen miró la identificación, sin perder la sonrisa. La recogió y la acercó a su rostro, examinándola con atención como si fuera un documento falsificado. La identificación era estándar, con información. La foto de Eva, su nombre, número de empleado y el inconfundible título. Capitana Rostova. Karen repitió el nombre lentamente, pronunciándolo mal con énfasis deliberado en la sílaba equivocada. Eso es interesante. Golpeó la foto con una uña larga y pintada de rojo. Esta foto es muy oscura. Es difícil ver el parecido. Eva permaneció en silencio. Ya había jugado a este juego antes. Era un juego de 1000 pequeños cortes, de cuestionar su presencia, su autoridad, su propia existencia en un espacio donde algunos creían que no pertenecía. Ven, llamó Karen a su colega más joven sin apartar la mirada de Eva. Ven aquí. Necesito que alguien más me mire. Ben se acercó vacilante, pálido. Miró a Eva, luego a la identificación, y luego a Karen. Me parece bien, Karen, masculló, visiblemente incómodo. Me parece mal, espetó Karen, bajando la voz a un susurro conspirativo que, paradójicamente, era más audible. Hemos tenido alertas de seguridad, gente intentando acceder a la cabina con uniformes falsos. Tenemos que estar alertas. Volvió a mirar a Eva con los ojos entrecerrados. Voy a necesitar ver una segunda identificación con foto, quizás una licencia de conducir. Esto fue una infracción del protocolo. La identificación de la tripulación emitida por la aerolínea era la autorización de seguridad más alta del aeropuerto. Pedir una licencia de conducir no solo era redundante. Era un insulto. Implicaba que sus credenciales, emitidas por la misma empresa para la que trabajaba Karen, eran fraudulentas. No será necesario, dijo Eva, endureciendo ligeramente el tono. Mi identificación de la aerolínea es suficiente. Necesito llegar a mi avión. Tenemos un horario ajustado. La agenda, dijo Karen con una sonrisa empalagosa, es mi preocupación hasta que se cierre la puerta. Y ahora mismo, me preocupa que una persona no autorizada con uniforme de piloto intente acceder a un avión multimillonario. Así que se lo preguntaré de nuevo. Por favor, proporcione una identificación secundaria. Un hombre al frente de la fila de pasajeros, un hombre de negocios con traje sastre, intervino. Por Dios, señora, ella es la piloto. Déjela subir al avión para que podamos salir a tiempo. Karen le lanzó una mirada venenosa. Señor, estoy a cargo de la seguridad de esta puerta. No me apresuraré. Si desea presentar una queja, con gusto le proporcionaré el formulario. El hombre retrocedió, en silencio. Karen había afirmado su dominio. Volvió su atención a Eva, su victoria la hacía más audaz. Ahora, última oportunidad, dijo. Muéstreme la identificación o llamo a seguridad de la autoridad portuaria. Eva sabía que tenía dos opciones. Podía escalar la situación aquí y ahora,
convirtiendo la puerta en un escenario de conflicto. O podía calmar la situación, obedecer y lidiar con las consecuencias más tarde. Los 318 pasajeros que esperaban para embarcar merecían llegar a Londres. Su principal deber era con ellos. Con un movimiento lento y deliberado, metió la mano en su bolso y sacó su billetera. Sacó su licencia de conducir de Nueva York y la colocó sobre el mostrador. Karen la cogió rápidamente. Comparó las dos fotos con exagerada diligencia. Bueno, supongo que esto tendrá que bastar. Siguió sin devolver las identificaciones. En cambio, las dejó sobre el mostrador junto a su teclado. Justo entonces, llegó el supervisor de la puerta, Mark Johnson. Era un hombre de unos 40 años con aspecto apurado. Ya se le había aflojado la corbata. Karen, ¿qué ocurre? El embarque debería haber empezado hace 3 minutos. Solo estoy solucionando un pequeño problema de seguridad. Mark, dijo Karen con desenfado. Esta persona intentaba embarcar y sus credenciales parecían un poco extrañas. Lo tengo bajo control. Mark miró a Eva, luego a su uniforme. Un destello de confusión se dibujó en su rostro. Vio las 4 franjas en sus hombros. Vio el sombrero de la capitana bajo el brazo. Vio a una mujer negra. Hizo un cálculo. De esos cálculos insensatos que priorizan el camino de menor resistencia. Decidió respaldar a su empleada. Bien, dijo, asintiendo con la cabeza hacia Karen. Buen trabajo. No se puede ser demasiado precavido. Luego se volvió hacia Eva con tono condescendiente. Señora, le pedimos disculpas por la demora, pero debemos seguir nuestros procedimientos. Seguro que lo entiende. Eva pasó la mirada del rostro desdeñoso de Mark al triunfante de Karen. La habían cuestionado públicamente, menospreciado y acusado implícitamente de ser una impostora. Y ahora el supervisor sancionaba el comportamiento. Ya no se trataba de una empleada intolerante. Era un fracaso institucional. Entiendo perfectamente el procedimiento, dijo Eva con una voz peligrosamente baja. Lo que no entiendo es esto. Lo que tenemos, intervino Karen, con su momento de triunfo completo, es una situación que requiere verificación. Vamos a tener que llamar al centro de operaciones de la tripulación para verificar su estado. Descolgó el teléfono. Una clara maniobra de poder para prolongar la humillación. Esto podría llevar un tiempo. Las filas siempre están ocupadas. Entonces asestó el último golpe imperdonable. Señaló con la cabeza la zona de asientos para el público. ¿Por qué no espera fuera de la zona de embarque? Le llamaremos cuando podamos confirmarlo. Confirme que es quien dice ser. Espere fuera, como un niño enviado a la oficina del director, como un extraño que no encaja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una declaración de exclusión. Toda la zona de embarque estaba en silencio, observando. Ava miró a Karen. Miró a Mark. Miró a Ben, que miraba fijamente sus zapatos. Entonces asintió con un solo gesto, casi imperceptible. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó del mostrador, no hacia los asientos de pasajeros, sino hacia un rincón tranquilo junto a la ventana que daba a la pista. Sacó su teléfono. El tiempo de desescalada había terminado. Karen Miller sintió una oleada de satisfacción. Había enfrentado un desafío a su autoridad y había ganado. La mujer del uniforme, que se negaba a considerarla capitana, se había retirado. Mark la apoyó con un gesto de la cabeza antes de apresurarse a su siguiente fuego, dejando a Karen al mando. Hizo como si marcara un número en su teléfono de escritorio, tomándose su tiempo deliberadamente. Dejaría que la capitana Rostova se enfadara durante 10 minutos antes de siquiera fingir que lograba comunicarse con alguien. Ben, su colega más joven, finalmente levantó la vista. Karen, ¿estás segura de esto? Su identificación parecía real. Vamos a tener un retraso enorme. Ben, llevas aquí 6 meses. Yo llevo 22 años. Dijo Karen, con la voz llena de condescendencia.
Reconozco a una farsante cuando la veo. Algo en ella no encajaba. Demasiado arrogante. Ahora, prepárense para empezar el preembarque para familias y miembros de la medalla diamante. Pero Ben no la miraba. Miraba más allá de ella, hacia la entrada de la pasarela. Tenía los ojos muy abiertos. Karen. En su rincón junto a la ventana, Eva Rostova no estaba enfadada. Estaba fingiendo. Su llamada telefónica había sido breve, precisa y devastadoramente efectiva. No había llamado a la línea de operaciones de la tripulación general con la que Karen fingía estar atrapada en espera. Había llamado al número de celular privado directo de David Armstrong, el piloto jefe de toda la base JFK de Global Wings Air. Armstrong, una voz áspera había respondido al primer timbre. Dave, soy Eva. Vuelo 88 a Heathrow. Dijo, con voz firme. Estoy en la puerta de E24. El personal de la puerta me niega el acceso a mi avión. Me han acusado de tener credenciales fraudulentas y se han negado a dejarme embarcar. Hizo una pausa. El supervisor de turno ha sancionado su decisión. Me dijeron que esperara afuera. Hubo un momento de silencio sepulcral al otro lado de la línea. David Armstrong era el piloto de un piloto. Un exaviador de la Marina que tenía tolerancia cero para dos cosas: riesgos de seguridad y tonterías burocráticas que interferían con sus tripulaciones. Lo que Eva acababa de describir era ambas cosas. Una tripulación nunca debería ser separada por una disputa en tierra. Y cuestionar la autoridad de un capitán en la puerta era una enorme bandera roja. Quédate donde estás, Eva, dijo Armstrong, su voz ahora como trozos de hielo. No te involucres. No subas a ese avión. Estoy a 5 minutos. La llamada terminó. Eva guardó su teléfono y observó la pista. Su rostro era una máscara de calma. 5 minutos. 4 minutos y 30 segundos después, dos figuras entraron en la zona de la puerta con un propósito que separó el mar de pasajeros que esperaban. La primera figura era el mismísimo David Armstrong. Un hombre alto e imponente de unos 60 y tantos. Su propio uniforme inmaculado. Las 4 franjas en sus hombros parecían brillar con luz propia. Era el rey de este dominio y su expresión era atronadora. La segunda figura era el gerente de la estación de la aerolínea. Un hombre llamado Robert Pelham, que parecía que acababa de ser llamado de su oficina por Dios y le había dicho que el apocalipsis era inminente. Karen Miller los vio venir. Su expresión engreída se evaporó, reemplazada por una confusión pálida y boquiabierta. Capitán Armstrong. Señor Pelham, ¿qué haces aquí? ¿Hay algún problema? Armstrong la ignoró por completo. Recorrió con la mirada el área hasta que encontró a Eva junto a la ventana. Caminó directamente hacia ella. Capitán Rostova, dijo, su voz lo suficientemente alta como para que toda la puerta la oyera. Me disculpo por la conducta del personal de tierra de esta aerolínea. ¿Estás bien? Estoy bien, Dave, dijo Eva con calma. Solo ansiosa por que mi vuelo despegue. Tu vuelo no irá a ninguna parte con este personal de tierra, afirmó Armstrong, girándose para encarar a Karen. Mark, quien había reaparecido misteriosamente, con aspecto aterrorizado. Y Ben. Su mirada era fulminante. Señorita Miller. Señor Johnson. Mi oficina. Ahora. El rostro de Karen se arrugó. El color desapareció, dejando tras de sí un blanco pálido, aterrorizado. Pero seguridad. Su identificación. Tartamudeó. Su identificación. Armstrong rugió, su voz rebotando en los altos techos de la terminal. Su identificación es emitida por esta compañía, para la que ha trabajado durante 12 años. Ella voló F-18S desde portaaviones mientras tú sellabas tarjetas de embarque. Ella es la capitana al mando de ese Boeing 787. Y usted, en una asombrosa muestra de incompetencia e irrespeto, ha socavado su autoridad frente a sus pasajeros y ha provocado un incidente de seguridad donde no existía ninguno.
Se volvió hacia Robert Pelham, el jefe de estación. Robert, quiero que toda la tripulación de la puerta, toda, se retire. Con efecto inmediato. Encuéntrame una nueva tripulación. Este vuelo no despegará hasta que tenga un equipo profesional en esta puerta que sepa distinguir entre un piloto y un terrorista. Miró directamente a Karen, Mark y Ben. Su voz se volvió más fría y letal que su grito. Debe entregar sus credenciales de seguridad aeroportuaria al señor Pelham. Será escoltado fuera de la terminal. Su situación laboral está pendiente de una investigación inmediata y exhaustiva, que supervisaré personalmente. Dio un paso hacia Karen. Y seré clarísimo. La capitana Rostova no solo pilota este avión. Ella es esta aerolínea. Usted, en cambio, es reemplazable. Fue una ejecución pública. Los pasajeros, que habían estado observando en un silencio atónito, rompieron a aplaudir discretamente. El empresario que había hablado antes profirió un sonoro «Atención, atención». Karen Miller se quedó paralizada, su mundo implosionando en tiempo real. El poder que había ejercido con tanta arrogancia había desaparecido. Ya no era la reina de la puerta de 24. Solo era una mujer que había cometido un error catastrófico. Eva observaba, no con triunfo, sino con una profunda sensación de agotamiento. No había deseado esto. No había deseado un espectáculo público. Solo quería hacer su trabajo. Recogió sus identificaciones del mostrador donde Karen las había dejado. Y con un gesto de la cabeza a Armstrong, finalmente cruzó la vía de acceso de la tripulación y bajó por la pasarela. Tenía un avión que pilotar. El interior de la cabina del Boeing 787 era la verdadera oficina de Eva. Era un espacio de orden controlado y complejo. La multitud de pantallas, interruptores y controles brillaban suavemente en la tenue luz. El aroma a aire filtrado y a aparatos electrónicos calientes era reconfortante. Allí, las reglas las dictaba la física y las regulaciones federales de aviación, no los prejuicios mezquinos de un agente de puerta. Su primer oficial, un joven y competente piloto llamado Alex Serrano, ya estaba allí, tras haber embarcado antes por un punto de acceso diferente. Levantó la vista de su lista de verificación, con una expresión que mezclaba preocupación y confusión. «Ava, ¿qué demonios estaba pasando ahí fuera?», oí gritos. Operaciones acababa de avisar por radio sobre un cambio de tripulación en la puerta y un posible retraso. Eva se deslizó en el asiento izquierdo, el del capitán. Respiró hondo, el primero que sentía que había hecho en 20 minutos. «Tuvimos un problema en la puerta, Alex. Digamos que mis credenciales fueron revisadas a fondo». Los ojos de Alex se abrieron de par en par al comprender. Había volado con Eva durante 6 meses. Conocía su reputación de ser imperturbable, brillante y absolutamente profesional. También sabía con qué tenía que lidiar ocasionalmente. «¿Bromeas? ¿Otra vez?» «Esta vez fue un poco más de lo habitual», dijo Eva con voz monótona. No quería revivirlo. En cambio, se concentró en su trabajo y en su voz en off. «Empecemos. Empecemos. Inicializando el vuelo». «Comprobando», respondió Alex, con los dedos bailando sobre el ordenador de gestión de vuelo. Mientras trabajaban, el drama se desarrollaba en la terminal. Robert Pelham, el jefe de estación, era de una eficiencia sombría. Recogió las credenciales de una Karen conmocionada, un Mark tembloroso y un Ben pálido como un fantasma. Un equipo de seguridad del aeropuerto llegó discretamente para escoltarlos, no por las zonas comunes, sino por los pasillos traseros y de servicio. El paseo de la vergüenza para el personal despedido de la aerolínea. Karen Miller estaba aturdida. 22 años de servicio, un registro de asistencia impecable, unas brillantes evaluaciones de rendimiento por su eficiencia rigurosa, todo se esfumó en menos de 10 minutos. Mientras la llevaban, pudo oír el anuncio en su antigua puerta de embarque. «Damas y caballeros,
Les pedimos disculpas por el retraso del vuelo 88 a Londres. Estamos realizando un cambio de personal de tierra para garantizar el máximo nivel de servicio y seguridad a nuestros pasajeros. Agradecemos su paciencia. El máximo nivel de servicio y seguridad a nuestros pasajeros. Agradecemos su paciencia. El máximo nivel de servicio y seguridad a nuestros pasajeros. Agradecemos su paciencia. El máximo nivel de servicio y seguridad. Las palabras fueron como una daga, retorciendo el cuchillo de su humillación. Había construido toda su identidad en torno a ser la guardiana de esas cosas, y ahora las usaban como motivo de su deshonra pública. El retraso se prolongó a 90 minutos mientras un nuevo personal de embarque, nervioso pero sumamente educado, fue relevado de otras tareas. Los pasajeros, en su mayoría, se mostraron comprensivos. La historia de lo sucedido se había extendido por la sala de espera en susurros y por el vuelo. La piloto, la mujer negra, había sido molestada por el dragón de la puerta, y el jefe la había despedido en el acto. Fue un drama de la vida real, mucho más interesante que cualquier película de vuelo. En la cabina de vuelo, Ava y Alex trabajaban en perfecta armonía, preparando la compleja aeronave para su viaje. Pero bajo su apariencia profesional, Ava sentía el peso del incidente sobre ella. Y fragmentos de conversación. La piloto, la mujer negra, había sido molestada por el dragón de la puerta, y el jefe la había despedido en el acto. Fue un drama de la vida real, mucho más interesante que cualquier película de vuelo. En la cabina de vuelo, Ava y Alex trabajaban en perfecta armonía, preparando la compleja aeronave para su viaje. Pero bajo su apariencia profesional, Ava sentía el peso del incidente sobre ella. Cada vez que algo así sucedía, le quitaba algo de su ser. Era un impuesto que tenía que pagar por ocupar el espacio que se había ganado. Ataques de esfuerzo emocional, de compostura forzada, de tener que demostrar su valía una y otra vez. Pensó en los miles de vuelos sin incidentes, en las cientos de veces que había recorrido las terminales sin mirar 2 veces. Pero fueron los momentos desagradables los que se quedaron grabados, los que le sirvieron de duro recordatorio de que sus 4 franjas doradas no la hacían inmune. Finalmente, el nuevo agente de la puerta les dio el visto bueno. La pasarela se replegó. Las manos de Ava se movieron con destreza sobre los controles. Tierra, aquí Global 88 Heavy. Listo para retroceder desde D24. Global 88 Heavy. Retroceso aprobado. La voz de la torre crepitó en sus auriculares. Mientras los potentes motores cobraban vida con un profundo zumbido resonante, Ava guió la enorme aeronave lejos de la terminal. No miró hacia atrás a la puerta de E24. Se concentró hacia adelante, en la calle de rodaje, la pista y el vasto cielo abierto que se extendía más allá. Era allí arriba, en el azul infinito, donde realmente estaba al mando. Donde los únicos juicios que importaban se basaban en la altitud, la velocidad aerodinámica y el cumplimiento de las leyes del vuelo. Durante las siguientes 7 horas, podría dejar atrás la fealdad del suelo. Pero tanto ella como Karen Miller estaban a punto de aprender una nueva y brutal lección del mundo moderno. Lo que sucede en tierra no se queda en tierra. Se transmite en línea. Y una vez allí, perdura para siempre. Mientras el vuelo 88 volaba a 38.000 pies sobre el Atlántico, el incidente en la puerta de 24 comenzaba su segunda vida. El hombre de negocios con traje a medida, llamado Michael Chen, no solo había presenciado el suceso, lo había filmado. Desde el momento en que Karen Miller dijo, «Voy a necesitar ver una segunda identificación con foto». Su teléfono lo había estado grabando discretamente. Lo había capturado todo. El tono condescendiente de Karen, la férrea compostura de Eva, la complicidad débil de Mark y la impactante llegada del piloto jefe Armstrong. Había filmado la reprimenda pública, la confiscación de las credenciales, todo. Al embarcar, se conectó al Wi-Fi del avión. Era ejecutivo de marketing y comprendía el poder de una narrativa.
Subió el video de 2 minutos a Twitter, al que seguía llamando obstinadamente Twitter, con una simple descripción: escena repugnante en la puerta de 24 del JFK. En Global Wings Air, un agente y un supervisor de la puerta se negaron a creer que una mujer negra fuera la capitana de nuestro vuelo. Intentaron echarla. En cambio, apareció un piloto de alto nivel y despidió a toda la tripulación en el acto. Se hizo justicia, el hachís volando, mientras que el hachís negro a Global Wings Air. El tuit detonó como una bomba. Antes incluso de que Eva alcanzara su altitud de crucero, el video tenía 1000 retweets. Para cuando la tripulación de cabina estaba sirviendo la comida principal, había superado los 100.000. Para cuando el avión sobrevoló el espacio aéreo irlandés, había sido visto más de 5 millones de veces. Los medios de comunicación, ávidos de contenido viral, copiaron el video y lo incrustaron en artículos con titulares estridentes. Esperen afuera. Capitán de aerolínea enfrenta una confrontación racista en un video impactante. CNN. Agente de puerta despedido en un video viral tras desafiar a una piloto negra. Fox News. Global Wings Air en modo de control de daños tras el viral incidente en el JFK. Según el New York Times, el Departamento de Comunicaciones Corporativas de Global Wings Air entró en crisis. Sus redes sociales se convirtieron en un desastre de indignación. Celebridades, políticos y activistas retuitearon el video, añadiendo su propia condena. La etiqueta Karen Miller era tendencia, junto con la de Eva Rostova, aclamada como una heroína de la gracia bajo presión. Su nombre, desconocido para el público esa mañana, se había convertido en un símbolo mundial. La primera medida de la aerolínea fue emitir un comunicado. Fue una obra maestra de discurso corporativo lleno de: estamos profundamente preocupados. Esto no refleja nuestros valores y estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva. Fue destrozado en línea por ser débil e insuficiente. Para cuando Eva aterrizó sin problemas el 787 en Heathrow, el director ejecutivo de Global Wings Air, James Harrison, había emitido un segundo comunicado, más contundente. Los sucesos ocurridos en el JFK son atroces e inaceptables. La capitana Eva Rostova es una de nuestras mejores pilotos, una líder y un modelo a seguir. El trato que sufrió fue vergonzoso. Los 3 miembros del personal de tierra involucrados en el incidente fueron despedidos con efecto inmediato. Pedimos disculpas sin reservas a la capitana Rostova y a nuestros clientes que presenciaron este suceso. Global Wings Air tiene una política de tolerancia cero ante cualquier tipo de discriminación, e implementaremos una capacitación obligatoria en todo el sistema para todo el personal de tierra para garantizar que esto no vuelva a suceder. Para Karen Miller, el ajuste de cuentas ya no fue solo la pérdida de su trabajo. Fue la destrucción total y absoluta de su vida. Su nombre completo y foto estaban por todas partes. Investigadores aficionados de Internet habían encontrado su perfil de Facebook, su página de LinkedIn y su domicilio en un tranquilo suburbio de Keynes. Su información personal fue divulgada. Su teléfono sonaba sin cesar con llamadas de números bloqueados, algunos gritando obscenidades, otros profiriendo amenazas de muerte. Su bandeja de entrada de correo electrónico se llenó de miles de mensajes que la llamaban vil racista. Una furgoneta de noticias estaba estacionada frente a su casa. Sus vecinos, que antes intercambiaban bromas por encima de la cerca, ahora cerraban las cortinas cuando ella miraba por la ventana. Su hijo la llamó desde la universidad, con la voz llena de vergüenza y confusión. «Mamá, ¿qué hiciste?» Ben, el agente junior, desapareció por completo de las redes sociales. Su huella digital quedó completamente borrada. El perfil de LinkedIn de Mark Johnson se llenó de comentarios abusivos, y su esposa, una agente inmobiliaria local, comenzó a recibir llamadas a su oficina exigiendo que la despidieran por estar casada con un racista. El karma no solo fue rápido, fue brutal, abrumador y digital. Karen Miller, quien había intentado humillar públicamente a una mujer,
ahora estaba siendo sometida a una humillación pública de una magnitud que jamás imaginó. Desconectó el teléfono fijo, apagó el suyo y se sentó en su casa silenciosa, con el resplandor de la cámara de la furgoneta de noticias filtrándose por las persianas. Había perdido su trabajo, su reputación y su anonimato. Se sentía la mujer más odiada de Estados Unidos. Y en esa oscuridad, un sentimiento diferente comenzó a supurar junto al miedo y la vergüenza, una ira ardiente y santurrona. Se sentía como la mujer más odiada en la oscuridad, y ella era la víctima. Era una víctima. Las cortinas permanecían corridas, proyectando las habitaciones familiares en un crepúsculo perpetuo. El televisor estaba apagado, pero su pantalla en blanco parecía burlarse de ella, un espejo oscuro que reflejaba la mujer que el mundo ahora veía en ella. Había desconectado el teléfono fijo, pero no podía escapar del zumbido fantasma en sus oídos. Su teléfono inteligente yacía inactivo y boca abajo sobre la encimera de la cocina. Una pequeña placa negra de veneno potencial. De vez en cuando, lo cogía, con el pulgar sobre el botón de encendido. Una curiosidad morbosa la impulsaba a ver la última ola de odio. Veía titulares parpadear en la pantalla de bloqueo. Su nombre, su rostro emparejado con palabras como racista, deshonrada, puerta Karen. Cada vistazo era como tocar una estufa caliente, y dejaba caer el teléfono como si la estuviera quemando. Su vida se había reducido a las 4 paredes de su casa y al círculo sofocante de sus propios pensamientos. Era un ciclo de terror, vergüenza y una indignación creciente y ardiente. La habían destruido. Sus 22 años de leal servicio habían sido borrados. Su identidad como profesional competente y rigurosa había sido incinerada en un video de 2 minutos. No era un monstruo. Era meticulosa. Era una estricta con las reglas. ¿No era eso lo que querían? ¿No era eso lo que significaba la seguridad? La vergüenza era un peso físico que le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. Pero debajo, la indignación comenzaba a brillar como un carbón candente. Se equivocaron por completo. Fue un malentendido. No, fue más que eso. Fue una trampa. Esa piloto, Rostova, había estado buscando pelea. Se había mostrado altiva, arrogante, acercándose al mostrador con aires de superioridad, como si las reglas no le aplicaran. Karen simplemente se había resistido, invocando el procedimiento que le pagaban para hacer cumplir. Y por eso, su vida estaba acabada. Al 11º día, una piedra destrozó la ventana de su sala. Atada a ella había una nota garabateada con letras toscas: escoria racista, fuera. El sonido del cristal al romperse fue el de su último nervio al romperse. El miedo que la había paralizado finalmente se transformó en rabia pura y dura. No iba a dejar que la echaran de su propia casa. No iba a dejar que ganaran. Iba a luchar. Sus primeras llamadas fueron a abogados especializados en despidos injustificados. Los 3 primeros le colgaron después de que diera su nombre. La cuarta, una mujer con voz cansada, escuchó unos minutos antes de suspirar. Señora Miller, hay un video del incidente visto por más de 50 millones de personas. Ningún bufete de abogados de confianza se atreverá a tocar esto. Mi consejo es que mantenga un perfil bajo y espere que se le pase. Karen estaba a punto de rendirse cuando recordó un anuncio que había visto a altas horas de la noche. Uno de esos anuncios agresivos entre programas. Un hombre con el pelo engominado y un traje caro miraba fijamente a la cámara, prometiendo luchar por la mayoría silenciada. Se llamaba Arthur Finch. Su lema era: cuando te callen, grito más fuerte. Encontró su número en línea. Una recepcionista, impasible, la puso en espera menos de 1 minuto. Arthur Finch. Resonó una voz, irradiando confianza. Karen se lanzó a contar su historia, esperando que la interrumpieran. En cambio, Finch escuchó atentamente, interviniendo solo con preguntas aclaratorias. Y dice que su principal motivación fue el protocolo de seguridad.
Y la capitana Rostova rechazó al principio una solicitud legal de identificación secundaria. Y la intensificó llamando a un ejecutivo a su línea privada. Sí, exactamente, dijo Karen, con la voz llena de alivio al ser escuchada por fin. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Karen casi podía oír los engranajes girando en la boca de Finch. No solo escuchó un caso. Estaba viendo una oportunidad. Una gran oportunidad para hacer carrera televisada a nivel nacional. Karen, dijo Finch, su voz ahora goteando con empatía teatral. Lo que te ha hecho es una parodia. Es una casa de brujas moderna. No eres solo un cliente, eres una causa. Tomaré tu caso. 2 días después, Karen se sentó frente a Arthur Finch en su oficina con paneles de madera. Era exactamente como apareció en la televisión. Traje afilado, cabello perfecto y ojos que brillaban con inteligencia depredadora. Tenía una pizarra detrás de su escritorio, como si fuera un general que planeaba una campaña. Muy bien, Karen, vamos a la guerra, comenzó a recoger un marcador. En este momento, eres un villano unidimensional en una historia escrita por tus enemigos. Necesitamos darte una nueva historia. Necesitamos refundirlo. Levantó el video viral en un monitor grande. Este es nuestro enemigo, dijo, señalando la pantalla. No podemos negar lo que hay en esta cinta, pero podemos, y lo haremos, replantearla. Jugó el video, deteniéndolo cada pocos segundos. Primero, tu tono. Lo llaman condescendiente. Lo llamaremos autorizado. Eres un agente senior en un entorno de alto estrés, responsable de cientos de vidas. No estás ahí para ser el mejor amigo de todos. Estás allí para tener el control. Nos inclinamos en eso. Escribió autorizado, no condescendiente en la pizarra. A continuación, la solicitud de una segunda identificación. Esta es nuestra piedra angular. Esta no es una microagresión racista. Este es un protocolo de seguridad posterior al 9/11. Sentiste, en tu juicio profesional, que había una bandera roja de comportamiento. ¿Cuál era la bandera roja? Ella era arrogante, ofreció Karen. Perfecto, Finch exclamó. Ella proyectó un aire de despido hacia la detección de seguridad estándar. No fue su color de piel el que desencadenó tus alarmas. Era su actitud, su hostilidad. Esto es crucial, Karen. Nunca se trató de raza. Se trataba de comportamiento. Garganta el comportamiento, no corrió en el tablero. Ahora el golpe maestro. El capitán Rostova no escala. Ella no siguió el procedimiento llamando a una línea de operaciones públicas. Ella usó un número de teléfono celular privado para llamar a un poderoso amigo en lo alto de la empresa. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que esta fue una configuración. Ella es parte de una élite corporativa. Usted, Karen, es la mujer de clase trabajadora que solo intenta hacer su trabajo. Ella usó su privilegio y conexiones para aplastarte. ¿Ves la narración? Ella no es la víctima. Lo eres. Piloto de élite versus mujer trabajadora. Víctima de la política corporativa. La entrenó durante horas. Él le enseñó cómo controlar su expresión, cómo parecer seriamente y ligeramente herido. Le instruyó sobre qué palabras usar: vigilante, procedimiento, intimidado y qué evitar. Él le dijo que se refiriera a Eva solo como la señorita Rostova, despojándola sutilmente del rango que había armado. Al final de la sesión, Karen Miller tenía una nueva versión pulida de la realidad. Una historia que comenzó a creer con cada fibra de su ser. La plataforma para su contraofensiva fue cuidadosamente elegida. El programa de noticias por cable mejor calificado de Bill O'Sullivan, de Factor. O'Sullivan fue un maestro en la canalización de las quejas de su audiencia, y la historia de Karen Miller era perfecta forraje. En la sala verde antes del espectáculo, las manos de Karen temblaron. Un maquillador puso en polvo de su rostro, suavizando sus rasgos. Finch se paró sobre ella como un entrenador de boxeo. Recuerda,
Karen. Eres la víctima. Estabas haciendo tu trabajo. Has sido cancelado por la mafia del despertador. Cíñete con el guión. Deja que una lágrima caiga si puedes, pero solo una. Vamos por simpatía, no histérica. Las luces del estudio estaban cegadoramente calientes. Bill O'Sullivan la saludó con una cálida sonrisa paternal durante el descanso comercial. Solo cuenta tu historia, Karen. El país está escuchando. La luz roja de la cámara parpadeó. Karen Miller, O'Sullivan comenzó, su tumba de voz. Te han llamado la mujer más odiada en Estados Unidos. Fuiste despedido. Estabas doxed. Has recibido amenazas de muerte. Todo para, como dices, simplemente hacer tu trabajo. Cuéntanos lo que realmente sucedió en Gate de 24. Karen miró a la cámara. Bill O'Sullivan dijo, Bill, gracias. Ha sido una pesadilla, dijo, su voz temblando ligeramente. Fui el agente de la puerta superior. Durante 22 años, mi prioridad número 1 ha sido la seguridad de mis pasajeros. Estamos capacitados desde el 11 de septiembre para ser hipervigilantes. Confiar en nuestros instintos. ¿Y qué te dijeron tus instintos ese día? O'Sullivan provocó. Cuando la señorita Rostova se acercó a la puerta, ella era diferente. Ella era muy exigente, muy despectiva de mí, de toda mi tripulación. Fue una actitud que me entrené para ver como una bandera roja. Cuando pedí ver sus credenciales, su reacción fue hostil. No tenía absolutamente nada que ver con su raza. Bill. Fue su comportamiento lo que me preocupó. Hubiera hecho lo mismo por cualquiera de cualquier color que se presentara con ese nivel de agresión en un punto de control seguro. La mentira era perfecta, entregada con sinceridad practicada. Entonces solicitó una identificación secundaria, que parece razonable, dijo O'Sullivan, asintiendo. ¿Y entonces qué? Ella se negó al principio. Ella era muy confrontativa. Estaba tratando de seguir el procedimiento y llamar a la línea de operaciones oficiales para verificarla, pero ella no quería seguir las reglas. En cambio, hizo una llamada privada a un poderoso ejecutivo, una amiga personal suya. De repente, este hombre se baja y me reprende públicamente. Él me despide a mí y a todo mi equipo en el lugar frente a cientos de personas. Fui intimidado, Bill. Estaba intimidado. Y luego me despidieron, todo para apaciguar a un piloto arrogante que no quería seguir las mismas reglas que todos los demás. Soy víctima de cancel culture. La entrevista fue una clase magistral en la guerra narrativa. Golpeó cada nota que Finch había orquestado. Cuando terminó, Internet ya estaba en llamas. En una escala en una habitación de hotel estéril en Frankfurt, Ava Rostova observó los clips en su computadora portátil, sus nudillos blancos mientras agarraba el escritorio. La pura audacia de las mentiras fue impresionante. Habían tomado la verdad y la invirtieron con precisión quirúrgica. Ya no era una profesional que había sido sometida a una terrible experiencia racista y humillante. Ahora era una matona arrogante, agresiva y de élite que usó su privilegio para aplastar a una pobre mujer de clase trabajadora. Era Bill. Fue brillante. Arthur Finch llamó a Karen tan pronto como terminó el segmento. Lo están comiendo, dijo, alegría en su voz. Las donaciones ya están llegando al fondo de defensa. Estamos en tendencia. Ya no eres Gate Karen. Eres un héroe. Karen colgó el teléfono y miró su propio reflejo en la ventana oscura del hotel. Por primera vez en semanas, ella no vio un monstruo. Ella vio un mártir. Ella vio a una víctima. Ella vio a la mujer que Arthur Finch y Bill O'Sullivan habían creado. Y ella sonrió. La batalla estaba lejos de terminar, pero ella acababa de disparar con una volea devastadora. La línea clara y brillante entre lo correcto y lo incorrecto se había bordeado de un gris turbio y enojado. Un año. Han pasado 365 días desde el incidente en la Gate de 24. Para el mundo que consumió momentos virales como las palomitas de maíz, era la historia antigua.
Un hashtag olvidado enterrado por menos de 1 millón de ultrajes posteriores. Pero para los individuos en su epicentro, las consecuencias no fueron una tormenta digital fugaz. Era el clima en el que ahora vivían. El karma que vino no era un solo rayo limpio de justicia. Era un frente climático de movimiento lento, asentándose en sus vidas, trayendo consigo una presión y un escalofrío que se filtraba en todo. Para el capitán Ava Rostova, los cambios fueron marcados y visibles. Ahora ocupaba una oficina en la esquina en el último piso del Centro de Operaciones JFK de Global Wind Air. Se lee en el título en la puerta: Capitán Ava Rostova, piloto jefe, 787 Flota. Era el antiguo trabajo de David Armstrong. Se había retirado 6 meses después del incidente, recomendando a Ava como su único sucesor concebible. La aerolínea, ansiosa por demostrar su compromiso de cambiar y reconocer su mérito innegable, había acelerado rápidamente la promoción. Desde su ventana, tenía una vista panorámica de las pistas, una perspectiva de Dios de la intrincada coreografía de llegadas y salidas. Era una posición de inmenso poder y responsabilidad. Ella ya no solo volaba los aviones. Estaba administrando los pilotos que los volaron, estableciendo estándares, asesorando a nuevas contrataciones y sirviendo como la última palabra sobre asuntos operativos para la flota insignia. Por cada métrica externa, no solo había ganado, sino que había triunfado. Pero la oficina, a pesar de todo su prestigio, se sintió como una jaula dorada. La alegría que una vez encontró en el anonimato de la terminal, en el acto simple y enfocado de caminar hacia su avión, se había ido. Ahora, cada caminata fue una actuación. Ella era un hito. Ella vería el parpadeo del reconocimiento a los ojos de los pasajeros, la forma en que otros empleados se enderezarían y se callarían al pasar. No estaban viendo a Ava Rostova, la piloto que amaba el desafío de un aterrizaje de viento cruzado. Estaban viendo a la mujer del video. El símbolo. Esta mañana, el peso de ese simbolismo se sintió particularmente pesado. Estaba revisando el archivo de un nuevo primer oficial que había solicitado una reunión. Mientras leía el impecable disco de entrenamiento de la joven mujer, atrapó su reflejo en la pantalla oscura de su monitor. La cara mirando hacia atrás era la misma, pero los ojos eran diferentes. Eran más guerreros. La calma fácil que una vez poseía había sido reemplazada por un estado permanente de alerta. El incidente había instalado un nuevo y desagradable copiloto en su mente, uno que constantemente monitoreaba su entorno, analizaba las interacciones para significados ocultos y se preparó para el próximo desafío a su autoridad. Fue agotador. La promoción significó que voló menos, pasando más tiempo basado en el papeleo y las reuniones, y en el suelo, la turbulencia era inevitable. Para Karen Miller, el suelo era todo lo que le quedaba. Su demanda, la gran esperanza a la que se había aferrado, se había desintegrado en un espectáculo humillante de razones legales. Realidad. Recordó sentarse en la sala de conferencias beige estéril de la oficina de su abogado, el aire lleno de aroma del café rancio y derrota. Su abogado, un hombre cuyos bravuconería iniciales se había evaporado desde hace mucho tiempo, deslizó un documento a través de la mesa pulida. El juez otorgó la moción de Global Wing para juicio sumario. Karen. Está desestimando el caso. ¿Qué? La voz de Karen era un cruak. ¿Qué significa eso? Ni siquiera hemos ido a juicio. Significa que ha revisado la evidencia, el video, las declaraciones de Armstrong y otro personal, y ha determinado que no hay una disputa genuina de los hechos materiales. Él dictaminó que sus acciones proporcionaron a la aerolínea legítima y no discriminatorias para su terminación. Él citó específicamente socavando la cadena de mando y creando una interrupción pública de seguridad y servicio. El abogado suspiró, quitando sus gafas para frotar sus ojos. Llamó al video condenatorio. No hay jurado en el mundo que no fuera influenciado por él. Pero lo torcieron. Se trataba de seguridad. Su actitud, Karen insistió, las palabras sabían a cenizas en su boca.
Parecían huecos incluso para ella. El video no muestra su actitud, Karen. Muestra el tuyo, dijo el abogado. Su paciencia finalmente se rompió. Te muestra menospreciando a un capitán frente a cientos de personas. El caso ha terminado. El del pasajero que lo filmó fue expulsado hace meses. Hemos terminado. La finalidad fue como un golpe físico. El fondo de defensa de 6 cifras que sus partidarios habían recaudado se había ido, tragado por honorarios legales. El programa de noticias por cable ya no devolvió sus llamadas. Ella era una vieja noticia. Los meses siguientes fueron un desmoronamiento lento y doloroso. La casa en Queens, en la que había vivido durante 30 años y llena de recuerdos, tuvo que venderse para cubrir sus deudas. Pasó un sombrío otoño empacando su vida en cajas de cartón, cada una de las cuales era un testimonio de una vida que ya no existía. Su hijo, una vez su defensor más feroz, tuvo una dolorosa llamada telefónica con ella de la universidad. Mamá, vi la deposición completa en línea. Leí lo que dijo el juez. Nunca me dijiste que te aferraste a su identificación, que le dijiste que esperara afuera. ¿Por qué hiciste eso? Su voz fue tensa, llena de una decepción que dolió más que cualquier amenaza de muerte. Él no entiende. Ella trató de explicarle a su hermana, Linda, en cuya habitación libre ahora vivía. La habitación estaba apretada, llena de cajas que no podía desempaquetar. Ese piloto, ella lo tenía desde el principio. Ella entró con este chip en su hombro. Linda, una mujer cansada pero pragmática, finalmente tuvo suficiente. Oh, deténgalo, Karen. Solo detente. No había chip en su hombro. Había uno en el tuyo. Viste a una mujer negra con el uniforme de un piloto y tu cerebro cortado. No pudiste manejarlo. Perdiste tu trabajo, tu casa, y ahora estás perdiendo a tu hijo. Todo porque no puedes admitir que estabas equivocado. Ese bien está tu verdadero problema. La verdad fue una bofetada en la cara. Karen retrocedió, su expresión se endurecía en una máscara amarga. Suenas como ellos, susurró. Se retiró en silencio, su víctima la única posesión que le había ido. El verdadero y duro karma para Karen Miller no fue solo la pérdida de su carrera o su hogar. Era la prisión que había construido para sí misma. Una celda de resentimiento en la que ella era tanto la reclusa como la guardián, sentenciada a una vida de relitigación de los 5 minutos que le habían costado todo. Las ondas se extendieron a los otros dos. Mark Johnson ahora manejaba una sucursal de prestigio de alquiler cerca del aeropuerto de La Guardia. Su mundo de supervisión de aviones multimillonario se había reducido a una flota de Toyota Camrys y Ford Escapa. La mayoría de los días fueron un borde monótono de cheques de inventario y quejas de los clientes sobre los cargos de gas. Pero algunos días fueron peores. Un cliente, un hombre de negocios en camino a una reunión, se detuvo mientras firmaba el acuerdo de alquiler. «Oye, ¿no te conozco desde alguna parte?», preguntó, entrecerrando los ojos. «¿No fueron tú? ¿No fuiste tú ese supervisor de la aerolínea? ¿En ese video? ¿El del piloto?». La sangre de Mark salió fría. Simplemente sacudió la cabeza, mirando el papeleo. «No, tienes el tipo equivocado», murmuró, su rostro ardiendo de vergüenza. El hombre se encogió de hombros y se fue, pero el daño se hizo. Mark pasó el resto del día en la espalda, limpiando la tapicería con furia. El aroma del limpiador de limón químico no pudo enmascarar el hedor de su falla. Ben Carter, el joven agente, había huido. Se había movido a 1000 millas de distancia, se volvió a inscribir en la universidad y estudiaba para ser bibliotecario. Buscó un mundo de orden tranquila, de decimales húmedos y susurros silenciosos. Un mundo tan lejos del juicio caótico de una terminal pública como pudo. Una tarde en la biblioteca de la universidad, se estaba desplazando por las noticias en una computadora cuando vio un titular. Global Wings designa a la primera piloto principal negro en JFK. El artículo presentaba una foto sonriente de Ava Rostova.
Ben lo miró durante mucho tiempo. Sintió una compleja mezcla de emociones, una profunda sensación de alivio de que ella había sido tan reivindicada. La cara de la injusticia. Señora cansada. El joven brotó. La forma en que manejaste a esa mujer era increíble, tan genial. El encuentro la dejó sintiéndose profundamente en conflicto. La admiración del joven era genuina, pero fue por su actuación en un momento de trauma. No fue por su habilidad en el manejo de un microburst sobre las montañas rocosas o su libro de texto que aterrizó en una tormenta de nieve en Oare. Se había hecho famosa por los peores 5 minutos de su vida profesional. Más tarde, el joven primer oficial sobre el que había estado leyendo sobre la puerta de su oficina. Se llamaba Maya Washington. Era aguda, ansiosa e irradiaba una energía nerviosa. Capitán Rostova, gracias por verme. Por supuesto, Maya, tiene un asiento. ¿Qué puedo hacer por ti? La joven dudó. Entonces las palabras cayeron. Solo quería agradecerte. No estoy seguro de estar aquí si no fuera por ti. Cuando estaba en la escuela de vuelo, los instructores, los otros estudiantes, la mayoría de ellos fueron geniales, pero algunos de ellos te hicieron sentir que tenías que ser 10 veces mejor para ser considerado igual. Yo casi deja de fumar. Miró a Ava en los ojos. Entonces ese video salió. Y te vi. La forma en que te quedaste allí. El profesionalismo. La negativa absoluta a dejar que te disminuyan. Y luego vi lo que sucedió después. Tu promoción. Todo. Lo hizo sentir real. Posible. Me mostraste cómo era el destino. Así que solo quería agradecer. Por primera vez en mucho tiempo, el peso en los hombros de Ava se sintió diferente. Todavía era pesado, pero se sentía menos como una carga y más como un manto. Miró a Maya, viendo la feroz inteligencia y la pasión por el vuelo en sus ojos. La misma pasión que había impulsado su propio viaje. El costo del incidente había sido inmenso y la acarició de una manera que nadie podía ver. Pero esto aquí era el otro lado del libro mayor. Esta fue la turbulencia positiva imprevista. Una nueva idea comenzó a formarse en su mente. Una forma de transformar su estado simbólico en algo tangible. Maya, dijo Ava, su voz encontró una nueva calidez y propósito. Tu récord es excelente. Pero tienes razón. Este trabajo es más que solo volando el avión. ¿Cómo te sentirías al ser el primer miembro de un nuevo programa de tutoría que estoy organizando? Para nuevos pilotos. Los combinaremos con capitanes senior. Deles orientación no solo sobre las habilidades técnicas, sino de cómo navegar por los otros desafíos. La cara de Maya se iluminó con una alegría brillante y sin adulterar. Capitán, sería honrado. Después de que Maya se fue, Ava regresó a su ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con ardientes trazos de naranja y púrpura. Abajo, un Boeing 787. Su avión. Levantó con gracia la pista. Subiendo al crepúsculo. Ella había perdido la paz. Su privacidad. Su privacidad. Su privacidad. Ella había sido elegida de manera involuntaria en un drama nacional. Pero al sobrevivir a la tormenta, le habían dado el poder de trazar un nuevo curso. Para que el camino sea un poco más suave para aquellos que la seguirían al cielo. El trabajo estaba lejos de terminar. Acababa de comenzar. Y por primera vez en un largo año, eso se sintió menos como una carga y más como un privilegio. En el fin, no hubo una simple victoria. La capitana Ava Rostova ganó su batalla, pero la guerra contra el prejuicio continúa. Karen Miller perdió su trabajo, pero su historia se convirtió en un grito de rally para aquellos que se sienten quedados atrás, torciendo una clara injusticia en un turbio debate de la guerra de la cultura. Este drama de la vida real nos muestra que el karma no siempre es limpio y simple. Las consecuencias de nuestras acciones se extienden hacia afuera de una manera que no podemos predecir, afectando a héroes, villanos y espectadores por igual. La historia de Eva es un poderoso recordatorio de la gracia requerida para navegar por un mundo sesgado.
Y el gran precio que a menudo viene con defender lo que es correcto. Demuestra que a veces, la turbulencia más importante no está en el cielo. Está justo aquí en el suelo. Si esta historia lo conmovió, presione ese botón como para ayudarnos a compartirlo con más personas. Considere suscribirse y encender las notificaciones para que no se pierda nuestra próxima inmersión profunda en las historias que dan forma a nuestro mundo. Y por favor, comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Qué significa la idea del karma en una situación esto? ¿Complejo? Gracias por mirar.